sobre, sobre Hyrule y yo decía que extraño porque y no entendía la mecánica que había que devolver el tiempo, entonces tenía otros juegos pendientes y lo tuve que dejar, pero definitivamente es un juego que tengo que completar, es un capítulo de mi vida que tengo que cerrar. Sí, de hecho, a mí me parece muy curioso que para lo que fue la Nintendo 64 saquen dos juegos de Zelda. No sé, no en una brecha de tiempo tan largo. O sea, fue algo así como casi que inmediato, desde mi parecer, ¿verdad? Y, y pues me llama mucho la atención que saquen dos juegos de Zelda para el Nintendo 64, entonces considero que eso puede ser también un factor, ¿verdad? El cual tuvieron que dejarlo a medias. Ura Zelda. Ajá. Sí, ese Zelda Majora's Mask se las trae. Es un juego extraño. Siento que es un juego muy apocalíptico, muy... Siento que no era... Nintendo tenía esa historia como para otro videojuego y lo adaptaron para el Zelda. No sé si están de acuerdo conmigo, lo ven de esa perspectiva. Siento que ese juego era como para un Eternal Darkness o algo así. No sé, la historia principal es muy creepy, es muy extraño, es complejo, muy como para un niño. Como para un niño siento que es una historia muy extraña. El esposo que se volvió niño. Sí, es extraño, es muy extraño. Voy a tener que, sinceramente voy a tener que jugarlo. Yo tengo una 3DS que voy a darle una oportunidad. Como les digo, yo lo estaba jugando, solo que no entendía muy bien las mecánicas y yo consideraba el Zelda un juego parecido uno con otro, pero ya me di cuenta que no. El Majora's es más complejo que el Ocarina, entonces lo dejé, pero lo tengo que jugar definitivamente. Pero Legend of Zelda sí es un juego bastante desarrollado, ¿verdad? De hecho, la línea argumental, lo que es la cronología, es algo extraño. Yo no lo entiendo, no sé cómo logran situar en una línea temporal tantos videojuegos. Sí, en 3DS se deben ver geniales. Yo nunca lo pude jugar en la 64 porque yo siempre fui de PlayStation 1. Aquí en Costa Rica, no en todo, pero sí en muchos hogares se optó más por la PlayStation 1, PlayStation 2. Conozco más cuates, más amigos que tuvieron más PlayStation 1, PlayStation 2 que una GameCube o una Nintendo 64. Sinceramente no sé por qué, pero yo tuve una PlayStation 1 y no una 64. No entiendo por qué, porque igual era un niño, no sabía qué eran los videojuegos, no sabía nada de la vida, entonces no podía tener ese criterio prefiero PlayStation sobre Nintendo. No tenía ese criterio, era un niño. Pero sin embargo siempre tuve PlayStation en mi hogar. Nintendo como tal no. Ahora que estoy adulto no sé qué fue el asunto, pero sí, claro, aquí. Bueno, lo que es México, a lo que yo he visto, es totalmente Xbox y obviamente Nintendo. Totalmente de acuerdo.
yo no soy mexicano, nunca he estado en México ni nada, pero sí tengo esa noción. Pero aquí en Costa Rica indiscutiblemente es un territorio PlayStation. Todos mis compañeros de trabajo PlayStation, mis ex compañeros del colegio, de la escuela PlayStation, mis vecinos PlayStation, mis familiares PlayStation. O sea, demasiado poca gente que conozco que tenía una Sega Dreamcast, o tal vez un Nintendo GameCube, o tal vez un Nintendo 64. Pero algo curioso es que lo que sí había mucho en los hogares de Costa Rica era una Nintendo Wii. La Nintendo Wii es como la consola insignia de los hogares en Costa Rica. Me acuerdo muy bien, todos tenían un Wii. Es exactamente lo que estoy pensando, que es que no entiendo por qué antes no llegaba Sony, no llegaba, digamos, Nintendo al hogar en Costa Rica, pero un Wii, todo el mundo tuvo un Wii aquí en Costa Rica. No sé qué era, pero así es. Ya lo que era Super Nintendo, la Sega Genesis o la Mega Drive, esas consolas sí se consumían, sí se jugaban aquí en Costa Rica. Pero como todo, el que tenía una videoconsola de esas era millonario, porque aquí en Costa Rica todo vale 3 o 5 veces su valor en Estados Unidos. Ajá. Sí, es que la Wii está a otro nivel. La gente quería jugar raqueta o béisbol o boxeo. Que el Mario Kart. Yo llegué a tocar un Wii hasta que salió el Metroid Other M, que muchos lo consideran el peor Metroid. Yo no lo considero de esa manera, pero bueno, hasta que llegó ese juego a la Wii, yo me opté por tener una Wii. No antes, ¿verdad? Ni por los Zeldas, ni por el Mario Kart. Siempre esperé un Metroid. De hecho, me quiero conseguir el Zelda Ocarina en el GameCube. Pero ya conforme lo que es Nintendo, tiene muchas franquicias de mucha calidad. Y es curioso porque Nintendo, para ojos de muchos, es una productora de videojuegos exclusivamente para niños, ¿verdad? Y Nintendo sabe ese tipo de comentarios y a base de eso hizo un juego que se llama Eternal Darkness, que salió para el GameCube. Ese juego Eternal Darkness es increíble. Es un juego muy profundo, de mucha calidad también. Y obviamente Nintendo desarrollando historias más complejas, ¿verdad? Para un público más, digamos, más crítico. Pero yo considero Metroid, que es mi saga de videojuegos preferido, yo considero Metroid totalmente salido de lo que es el foco de Nintendo. Desde mi punto de vista, Metroid no es un juego de Nintendo. Para mí, Metroid es un juego como de Microsoft, como de Sony.
simplemente por el hecho de que es tan diferente a todo lo que hace Nintendo, desde su reparto argumental, la acción que el juego tiene. Por ejemplo, he jugado varios Zeldas y siempre conservan esa perspectiva para todo público, siempre conservando los valores, ¿verdad? Es un juego de mucha calidad, muy bien hecho, solo que se nota que está hecho para que ningún tipo de padre, ningún tipo de familiar se llegue a ver comprometido con si el hijo juega un Zelda, lo cual creo que con Metroid no sería el caso, porque Metroid es un juego más de disparos, se tiene en cuenta más la acción, así como bélico, ¿verdad? Y un desarrollo en personajes que mueren, personajes que tienen pasados muy tal vez muy dramáticos. Entonces, desde ese punto de vista, logro concluir que Metroid no parece de Nintendo, parece de otras compañías, tipo, no sé, Sony o Microsoft en este caso. Sí, Metroid es un videojuego de mucha calidad, se lo súper recomiendo. ¿Qué te podría decir de Metroid para que te entusiasmes? Bueno, primero, los personajes, como vos decís. Luego, si te gustan los juegos con una cierta dificultad, no exagerada, pero con cierta dificultad, también puedes disfrutarlo. Sin llegar a ser muy desafiante, pero si lo juegas totalmente por ti mismo, sin guías, puedes llegar incluso a considerarlo difícil por ese aspecto. Su ambientación, una ambientación con una atmósfera muy oscuro, así, todo muy con una atmósfera con una música así, como la que está sonando ahorita, que es del Metroid Samus Returns, con una atmósfera intrigante. Como les digo, sinceramente, desde mi punto de vista, no sé qué opinan, yo considero que Metroid no es de Nintendo. Metroid se lo compró a otra compañía y ellos deciden continuar el desarrollo de videojuegos, pero sí, para mí es un videojuego muy salido del método de hacer videojuegos en cuanto a Nintendo. Incluso su protagonista tiene un cierto aspecto, ¿verdad?, erótico, tratando de tal vez llamar la atención de los que ya estamos más grandes. Cosa que no ocurre con Mario, ¿verdad? Usted no van a ver a un personaje erótico, ¿verdad? Y no erótico en el mal sentido de la palabra, sino que tiene su aspecto sexy, ¿verdad? No necesariamente tiene que llegar a ser vulgar, pero si quiere agradar a ese público más adulto. Dice, usaba Samus en Smash. Yo una vez escuché un meme, un comentario así en internet que decía, oh yeah, that's Samus from Smash Brothers. Y decía la imagen, no, it's Samus from Metroid, not Smash Brothers. Y yo decía, qué triste, porque tal vez la gente lo relaciona con Smash. No es culpa de la gente, sino es que se ha viralizado tanto Smash Brothers que ven a Samus y wow, Samus es ágil, usa armas a larga distancia. Me parece un personaje muy agradable y juegan el Smash por Samus sin tal vez profundizar en
en toda la... de que pueden ser 30 años de tradición, porque Metroid es básicamente uno de los juegos más longevos que hay. Y de los que cambian la industria, porque en esa época un protagonista mujer era inconcebible, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en Overwatch vemos esa cantidad de personajes femeninos tomando el rol de, de protagonista, incluso hasta más famoso que los propios masculinos, ¿verdad? En esa época, en los 80s, eso no era normal, eso no era... Usted veía Rambo, veía Terminator, veía... no sé, ahí me pueden ayudar, personajes Batman, personajes totalmente masculinos, y por la parte femenino era la minoría. No como ahora que está Lara Croft en Tomb Raider o no sé, whatever, Samus, la princesa Zelda, muchos personajes. Little Mac, sí. Hay muchos personajes que básicamente se roban todo el show y son personajes femeninos, no son masculinos.